Muy buenas, chavales. Hoy os voy a enseñar un invento que me he comprado para evitar los pinchazos en la bici. El Tanus Armour. Os voy a poner la intro y os enseño después cómo funciona. Bueno, el Tanus Armour es una espuma que se pone en el interior de la rueda de la bici, va entre el neumático y la cámara de aire y nada, se trata de una espuma que está patentada por la casa Tanus, que nos va a evitar el 90% de los pinchazos. De forma que cualquier elemento cortante que atraviese el neumático, esta espuma va a evitar que llegue a la cámara. ¿Y cómo es esa espuma? Pues aquí la tenemos. Ah, aquí está. Bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras, pues aquí veis en la propia publicidad de la caja ya te indica el efecto que puede hacer la espuma ante un clavo, por ejemplo, que se nos clave en el neumático, ¿no? Luego además nos dicen que también puede evitar los llantazos, absorbe las vibraciones y esto hace que podamos rodar con menos presión y por tanto tener más agarre con el mismo neumático y pues eso, poder trazar mejor, ir más rápido. Para mí este sistema antipinchazos, que es la alternativa al tubeless, tiene también una gran ventaja y es que la instalación es muy sencilla y podemos hacerla nosotros mismos. Yo hacer una instalación del tubeless, la verdad es que no me atrevo a sellar la llanta, a echar el líquido y que quede ahí perfectamente sellado. Lo suyo sería llevarlo a un mecánico y el consiguiente coste que tiene eso. Al final te va a cobrar 20-30 euros por instalarlo, más otros 40-45 euros que te puede costar el neumático Tubeless Ready. Ya nos iríamos a unos 70 euros, 80 como mínimo. Y en mi caso, por 56 euros me he comprado las dos espumas para las dos ruedas del Tanus. Y aprovechando mis neumáticos, mis cámaras de aire de toda la vida. Así que para mí, que soy un auténtico desastre en mecánica, esta era la solución perfecta. Otra de las ventajas que le veo es que tiene el mantenimiento cero. Una vez que lo metes dentro de la rueda, te olvidas ya. Seguramente tengas que cambiar antes el neumático que echar un vistazo al Tanus porque esté dañado y ya no haga su efecto. Así que, como digo, para un aficionado como yo, que lo que quiere es coger la bici el fin de semana y no enredarse con la mecánica, sino quedar con los amigos y salir a rodar, esto es la opción perfecta. Pues nada, voy a instalarla en la rueda y os cuento qué tal queda, ¿vale? En teoría la instalación es quick and easy. Vamos, 3 minutos y lo tengo montado. Dios. Pues como era de esperar, no eran solo 3 minutos, así un poquito más. Por lo menos un cuarto de hora ahí intentando meter la cámara, el Tanus y todo en la rueda. Pero ahora ya está. Se ve de puta madre, súper sólido. Así que voy con la otra, que ya la tengo casi montada. Mirad cómo queda así dentro de la rueda. Me pongo al lío con esta, a ver si acabo antes de que se haga de noche. Bueno, pues ya he acabado de montar las dos ruedas, así que ya tengo la bici lista para mañana hacer una salida. Si puedo grabo y os enseño un poquito cómo va
y a ver si noto algo distinto. Y os pongo ahí unas imágenes por donde voy, que es con la bici. Buenos días. Pues nada, ya estamos aquí vestidos de faena y con ganas de probar. Los tanos instalados y empezamos un nuevo día. Vamos a ir por la ribera del Miño y luego vemos, ahí vamos a buscar a Masi. A qué tal sale. ¿Qué tal, Nico? Saluda aquí. ¿Vas bien? Hoy... No, pues va. ¿Hoy va fuerte o va flojo? Jodidísimo, tiene un sono de la hostia. Bueno, a ver qué sale. Javi, saluda ahí. Hola, empezamos la marcha. Empezamos. A tope. Sí, has desayunado fuerte, ¿no? ¿Galletitas Hombre, o pan? Se fue una hora y media que desayuné. Muy bien, sí. Estamos preparados. Pues venga, vamos a darle. Pues ahí estamos, va, saliendo de Tui por el camino de Santiago portugués. Vamos. Tramo complicado este. Aquí los camaleones tienen miedo. A ver si salimos de esta. Si acá se acabamos, chavales. Sí. A tope. Hay equipo, hay equipo. Sí, señor. Vamos a reponer líquidos que hemos perdido. Bueno, pues ya hemos acabado la ruta hoy. He dejado a los compañeros en sus casas y yo también me voy a la mía ya, duchita y a descansar. Pues nada, las conclusiones. Hoy la salida, al principio acojonados, haciendo ruidos extrañísimos la rueda, y supongo que era hasta que se colocó el Tanus ahí dentro, pues estuve bastante asustado. A ver si había pinzado la cámara o había hecho algún, no sé, que no estuviese bien colocado. Pero no ha aguantado el tirón. Hoy han sido unos 50 kilómetros y muy bien, la verdad. Es verdad que agarra mogollón, notaba mucha más seguridad y la rueda agarraba muy bien. Respecto al tubeless sí que lleva un incremento de peso, más o menos cada goma, cada espuma son unos 300 gramos y hace que sumarle el peso de la cámara, así que un poquito de peso sí que llevamos, pero nada, mucha tranquilidad, que no vamos a pinchar. Y eso para los globeros, domingueros, camaleones como yo, ese es el punto más a favor. Bueno, los precios son los dos Tanus. Bueno, cada Tanus Armour vale 35 euros, pero podéis encontrar ofertas muchas veces a lo largo del año y encontrarlos por 30 euros, incluso menos. Yo me he comprado las dos con envío incluido por menos de 56 euros, así que en ese sentido bastante barato. Nada, acabo el vídeo ya aquí. Muchas gracias por verlo hasta el final. Darle al like al vídeo y suscribiros al canal si os ha gustado y así me deis vuestro apoyo. No tengáis vergüenza en escribirme y decir si vosotros lleváis Tanus, lleváis tubeless o qué tal veis todos estos sistemas de antipinchazos. Y nada, disfrutar del verano, chicos y chicas, nos vemos en nuestros vídeos. Chao.